Tengo mucho cariño y respeto por sus pastores, así que es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Espero que cuando termine ustedes digan lo mismo, pero si no, no será problema porque estoy este domingo nada más, así que quiero invitarte a compartir la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 14. Agua me da, yo tomo Coca-Cola, pero bueno. Gracias, igual, hermano. Te traigo los saludos de mi familia. Mi esposa estaba a cargo allí de la reunión, en la congregación en la cual el Señor nos permite servir. Así que bueno, me tocó venir solito hoy. Quiero contarle algo que... Perdón que me muevo, ¿no? Pero yo así en la iglesia me muevo, porque quiero sentirlo como en casa, después van a tener que sacar con la policía, pero yo me siento como en casa. Hay un relato que no está en la Escritura, usted no lo va a encontrar allí, pero más o menos es algo parecido a esto. Jesús iba caminando por la playa, estaba con sus discípulos y en un momento... les complico con el micrófono quieto. ¿No? ¿Se escucha mal si hablo sin micrófono? Bueno, usamos. Jesús iba caminando por la playa, estaban sus discípulos y en un momento él le dice: vamos al otro lado, síganme. Y comienza él a caminar sobre el agua. Y los discípulos se miraban uno a otro y dice: ¿qué hacemos? Y todos se quedan parados ahí en la orilla y Jesús por ahí se da vuelta, después de hacer unos metros, y le dice: vamos muchachos, síganme. Así que ellos se animan unos a otros y salen corriendo y comienzan a hundirse en el agua. Y Jesús se da vuelta y dice: por las piedras, muchachos, caminen por las piedras. Quiero leer este pasaje. Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. A su palabra. En cuanto a cuestiones de la fe, nosotros podemos encontrar tres grupos de personas. Están los deístas, que son aquellos que le atribuyen la creación del universo a Dios. Ellos creen en Dios, pero entienden que la relación entre Dios y los hombres está basada única y exclusivamente en la razón, rechazando todo acontecimiento sobrenatural y dando una respuesta lógica a todo relato bíblico, sosteniendo firmemente que Dios no interviene ni ha intervenido en el mundo solamente
mente para crearlo. Ellos dan algunas explicaciones acerca de cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, que dicen que hay una parte, por un accidente geográfico, en el cual el mar sube casi hacia la superficie y que fue ese el lugar por donde cruzó el pueblo de Israel. A todo relato bíblico sobrenatural ellos le dan un respaldo razonable según la humanidad. Otro grupo de personas son los defensores de las Sagradas Escrituras. Este grupo de personas sostiene que los milagros y toda obra sobrenatural cesó con los apóstoles. Ellos dicen que todo relato bíblico ha sido y ha sucedido tal cual está en la Escritura, pero que todo aquello no puede volver a repetirse y que en un comienzo de la Iglesia Dios permitió aquellos hechos sobrenaturales para que la naciente Iglesia pudiera pudiera abrazar y crecer en la fe, pero con el último de los apóstoles se terminó todo aquel tiempo. Y otro grupo de personas son los que se consideran bíblicos. Este tercer grupo de personas son aquellos que creen en la vigencia y en la actualidad de las Escrituras, basados en el pensamiento de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este grupo de personas dice que aún hoy en nuestros días hay profecías que se están cumpliendo y que el obrar del Espíritu Santo es el mismo que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos y hoy está aquí con nosotros. Amén. Yo no sé en qué grupo de personas usted se enrola detrás de qué pensamiento, pero yo creo que la mayoría sostenemos este último, en donde Dios sigue obrando de la misma manera que lo hizo en la antigüedad. Ahora, aquellos que pensamos de esta manera, también nos cuestionamos por qué nosotros no alcanzamos a vivir en esa dimensión espiritual de la cual sostenemos con firmeza está vigente y a disposición de cada hijo de Dios. Yo quiero que podamos analizar juntos el contexto en el que se estaba dando este relato. El Señor Jesús acababa de recibir la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado. Si tiene ahí la Biblia abierta, permítame leer el verso 12 en adelante. Dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaban a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes de Jesús mandar a sus discípulos a subirse a la barca y de que ellos vivieran esta experiencia, lo que había acontecido era que a él le había llegado la noticia de lo que le había pasado a Juan. Alguien vino y le dijo: Señor, Juan perdió la cabeza, se volvió loco. No, se la cortaron. Herodes mandó a decapitarlo. Y
Cuando algo nuevo va a nacer, hay algo viejo que tiene que morir. El Señor, cuando llamó a Josué, comienza el relato diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa tú y todo este pueblo el Jordán. Al recibir Jesús la noticia de lo que había pasado con Juan el Bautista, yo me imagino que muchas cosas se entremezclaron, sentimientos se produjeron delante de él. Usted sabe que ellos tenían algún grado de parentesco. Nosotros solemos afirmar que eran primos, no sabemos, pero si le gusta que eran primos, métale que eran primos. Algún grado de parentesco ellos tenían, no sabemos bien cuál era. Usted conoce lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. Él dijo: de los hombres nacidos de mujer no va a haber otro más grande que él. Y también entendía de que con Juan se terminaba una etapa, porque el mismo Señor dijo que con Juan la ley y los profetas habían llegado a su cumplimiento. Una etapa terminaba con él. Y al oír esta noticia, uno puede pensar que el Señor Jesús se ha entristecido. En su humanidad él tenía sentimientos de afecto para con este varón. Y dice que, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca y se fue a un lugar desierto, apartado, queriendo estar solo. Quizás quería poder derramar lágrimas o derramar su corazón delante del Padre. Él quería tener su tiempo de hacer luto ante lo que había acontecido. Pero tuvo muy poco tiempo para esto. Porque aunque él se fue solo y buscó un lugar apartado y desértico, la gente, cuando empezó a oír de que él estaba allí, dice el relato que desde las ciudades comenzaron a caminar y a ir en busca de él. Y una multitud se reunió a donde él estaba, a pesar de que él pretendía estar solo. Y la primera enseñanza que nosotros debemos tomar es que el Señor Jesús dejó de lado sus sentimientos, dejó de lado sus necesidades y tuvo compasión de las multitudes. Tuvo tiempo para estar con ellos, tuvo tiempo para sanarlos, para atenderlos. La primera enseñanza que nosotros debemos rescatar de este relato es que una vez que nosotros hemos creído en Él, que le hemos recibido en nuestro corazón, dejamos de ser el centro de atención. Nosotros ya no somos lo importante es la necesidad que la gente tiene y lo que nosotros tenemos para darle, que es esperanza y salvación. Cuando nosotros hablamos con las personas, hay frases que se repiten una y otra vez. Estoy en crisis. Me da ganas de pegar un cachetazo, pero los abrazo y tenés la salvación, tenés al Señor. ¿Cómo puedes estar en crisis? Uno de los comentarios que más me duelen es cuando la gente dice: yo necesito tiempo para mí. Necesitas tiempo para el otro, para atender al otro, para comprenderlo, para abrazarlo. La gente se molesta porque las cosas a veces no se hacen a su manera. A veces las cosas no se desarrollan como ellos quisieran y se centran en ellos, en su necesidad, en su gusto, en su inquietud, si están bien, si están cómodos. Y dejan de mirar la necesidad de los que tenemos a nuestro alrededor. Aquí nosotros encontramos un primer grupo de personas, que son aquellas que saben, escuchan que Jesús está en algún lugar y van en busca de Él, porque tienen necesidades, porque estaban enfermos. Y el Señor tiene tiempo para sanarlos. ¿Cómo no los va a sanar? Dice Isaías capítulo 53, versos 4 y 5,
que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¿Cómo no va a tener tiempo el Señor de atender sus dolencias y de curarlos? Esta multitud se reunió para escuchar palabra de Dios. Y el Señor Jesús tuvo tiempo para hablarles, para enseñarles. Dice la palabra que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Aunque su corazón estaba centrado en otra cosa, en otro dolor, Él salió de esa situación para atender a cada uno de aquellos que habían ido en busca de Él. Tenemos un primer grupo de personas, estas que salen corriendo detrás de Jesús porque tienen una necesidad. Y esta gente ha hecho bien, esta multitud ha hecho bien en ir a buscar palabra de Dios. En segundo lugar tenemos a sus discípulos, aquellos que Él había escogido, que Él había llamado, que Él había formado, aquellos a los que Él se tomó el trabajo de moldearlos según su corazón y de prepararlos. Estos son aquellos que caminan en la obediencia a pesar de todas sus debilidades y flaquezas. Este grupo de personas están representadas en aquellos que se movían en la obediencia. El Señor les dijo: súbanse a la barca y vayan al otro lado. Y ellos lo hicieron obedientes a lo que el Señor les había mandado. Jesús se quedó allí, despidiendo a la multitud. Dice el relato que eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Usted puede imaginarse el número que le parezca. No sé cuántas personas, 5.000 varones. Vamos a ponerle que la mayoría estaba casado, ya duplicamos. Y dice que estaban los niños. Yo me imagino allí unas, como mínimo, 15.000 personas. Y Jesús estaba allí para despedirlos. Este grupo de gente vino desde las ciudades, vino caminando, se esforzó por llegar hasta donde estaba Jesús. Y cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué no lo despedís? Ya anochece, estamos en un lugar apartado, tienen hambre. Su pensamiento no era incorrecto. Su pensamiento estaba orientado en algo coherente. Sin embargo, Jesús le dice que no tienen necesidad de irse a ningún lado. Me gustó cuando venían a ofrendar así en familias y pasaban un tiempito, unos instantes ahí delante de la urna ofrendando. Qué bueno es cuando nosotros aprendemos a movernos en familia. Y dice la Escritura que acá las familias iban en busca de Jesús. Y yo me imagino a los padres diciéndole a sus hijos, porque no fue algo que estaba programado. De pronto escucharon que Jesús estaba en un lugar y dijeron: vamos a oír palabra de Dios. Y se prepararon lo más rápido que pudieron y salieron corriendo para ver dónde estaba Él. Me imagino que habrán agarrado algo a mano, un equipo de mano, unas galletitas, nada más que eso, y salieron. Yo imagino algunas conversaciones de los chicos que irían jugando mientras caminaban. ¿A dónde vamos? Vamos a escuchar a un profeta. Dicen mis padres que es alguien a quien estaban esperando por mucho tiempo. Y trato de imaginar algunas conversaciones. El esposo diciéndole: querida, apurate, vamos, que queremos
Jesús, dame la llave del auto. Pero papi, si todavía el auto no se inventó, ¿y cómo vamos a ir hasta allá? Bueno, como don Armando, un ratito a pie, otro caminando. Y salían para ir hasta aquel lugar. Y dice que Él sanó a todos los que estaban enfermos en aquel lugar. ¿Y cómo se imagina usted que esos enfermos llegaron hasta ese lugar? En una época en donde la salud era tan precaria, cuando la Biblia habla de enfermos, probablemente aquí había personas que le dolía la cabeza o le dolía la panza, pero cuando la Biblia habla de personas enfermas, principalmente hace referencia a los leprosos, a los ciegos y a los paralíticos. Y este grupo de enfermos, ¿cómo llegó hasta ese lugar? Alguien tuvo que llevarlos. Como aquel amigo que lo cargaron entre cuatro y lo bajaron por el techo para ponerlo delante de Jesús. Seguramente hubo muchos otros cuatro amigos que acarreaban camillas con enfermos hasta aquel lugar donde estaba Jesús. A los ciegos alguien tendría que abrazarlos y poder llevarlos hasta aquel lugar. Todos los que estuvieron allí pudieron comprobar el poder y el amor de Dios. Los enfermos que fueron sanados, los que fueron liberados, los que fueron alimentados milagrosamente. Una multitud, 5 panes y 2 peces. Jesús podría haberlos alimentado de diferentes maneras. Una vez le dijo a Pedro que vaya a pescar y saque de la boca el pez una moneda para pagar los impuestos. Podría haber mandado a todos sus discípulos a pescar y sacar muchas monedas para comprar pan. Pero Él quiso que la gente que estaba allí fuera participante de aquel milagro y los hizo recostarse en grupos. Y algún varón, creo que la mujer es más sensible al Evangelio, pero los varones somos más duros a veces. Y después decía, ¿para qué nos vamos a recostar? Mirá que nos van a de comer todos nosotros con esos pancitos y los pescados, eso. Pero acostarte ahí, ¿no viste el ciego que está viendo? Bueno, pero una cosa es que vea un ciego y otra que comamos todos, pero... Y ellos estaban allí recostados, viendo cómo Él partía el pan y oraba al Padre. Y aquello poco en las manos de Jesús se transformó en mucho. Jesús había hecho subir a sus discípulos, a los que amaba, a los que estaban cerca de Él, a sus escogidos. Los había subido en una barca y los había mandado al otro lado del mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberias o el lago de Genesaret. Mira, este lago es muy importante. Usted dice, ¿qué me importa a mí? Pero ya que lo averigüé se lo voy a contar. En el año 64 se construyó un acueducto que le da provisión de agua dulce al 30% de toda la nación de Israel con este lago. Este lago era un lugar conocido para ellos. Ellos trabajaban, se alimentaban, vivían del trabajo que realizaban en ese lago. Se habrán enfrentado a cientos de tormentas, pero no tenían por qué enfrentarlas cuando estaban allí pescando y se levantaba una tormenta, ellos volvían a la orilla y esperaban que el mar se calmara. Pero ahora no estaban pescando, ahora estaban obedeciendo y Jesús les dijo, tienen que ir hasta la otra orilla. ¿Usted cree que Jesús desconocía la tormenta que se estaba levantando en aquel mar? Piense por un instante en cómo Jesús estaría despidiendo a aquella multitud. Seguramente el que fue sanado quería venir a abrazarle, quería venir a darle las gracias. Yo trato de imaginarme los cuadros y lo veo a un paralítico
paralítico con las muletas, corriendo, abrazarlo a Jesús y decirle, mirá, yo llegué paralítico y me voy caminando. A un sordo diciéndole, Señor, háblame porque ahora escucho. Alguien que habrá querido cantar una canción por decir, yo llegué a este lugar mudo y ahora puedo cantarte. Algún leproso queriendo abrazarlo porque fue sanado. Aquellos con sus enfermedades queriendo contarle lo que habían vivido. ¿Cómo habrá sido aquella despedida de esta multitud tan grande de personas? Seguramente si usted hubiera sido sanado de una manera tan milagrosa y el Señor estaba allí, hubiera querido abrazarle, tocarle, hubiera querido dar las gracias personalmente. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús despedir a esta multitud? Y mientras él las despedía, mientras escuchaba los testimonios, mientras escuchaba el agradecimiento, el mar se enfurecía cada vez más y más. No sé si alguna vez se ha embarcado para pescar. ¿Alguien se ha embarcado acá para pescar? ¿No? Pues no lo hagan. Porque el mar te empieza a revolver y te hace sacar afuera cosas que comiste hace un mes atrás. La tormenta había hecho que ellos comenzaran a asustarse. Y yo me imagino a los discípulos en aquella barca pensando, ¿dónde está Jesús? Y me lo imagino a Andrés sacando su iPhone y le manda un WhatsApp al maestro. Y le dice, maestro, el mar está muy complicado, se ha levantado una gran tormenta, ¿qué decís que hagamos? ¿Nos volvemos o nos mantenemos en la primera orden de llegar hasta el otro lado? Y mientras Jesús abrazaba a aquellos leprosos sanados y a aquellos paralíticos que venían a contarle su testimonio, en su túnica se empieza a vibrar el teléfono. Y como el más humilde tiene un blue, no tiene un... Y estaba Andrés en medio de la tormenta viendo si salía o no ese mensaje. Y por ahí aparece la primera rayita, ¿viste? Así que... Y salió el mensaje. Y aparecen las dos rayitas. Y dice, ¡le llegó! Y Jesús entre abrazo y abrazo lo lee. Y se le pone azul a Andrés. Y le dice, muchacho, lo está leyendo. Y el Señor lo lee. Lo mete en el bolsillo de la túnica. Le clava el visto, diríamos nosotros. Y sigue abrazando a la gente. Qué cosa fea cuando te clavan el visto, ¿no? Yo como siempre recibo muchos mensajes y a veces no lo hago, no, usted no diga que yo lo hago, ¿no? Pero a veces voy manejando y los leo y después los noté y me olvido. Y te dicen, ¿por qué me clavaste el visto? Y Jesús le deja las dos tiritas azules y sigue ocupando lo que estaba. Y la tormenta se ponía cada vez más brava y pasó un rato y Andrés dice, pero lo leyó. Debe ser que la antena del monte de Sion está bien dirigida, debe haber contestado, no llega. Y le manda otro mensaje. Y le dice, maestro, estamos muy complicados. Nos estamos por ahogar. ¿Qué tenemos que hacer? Y le vuelve a vibrar ahí en la túnica. Lo saca de vuelta, lo vuelve a leer. Le aparece el azul a Andrés, pero no hay respuesta. Qué difícil es cuando la respuesta de Dios es un silencio para nosotros. ¿Es que acaso Jesús no tiene cuidado de los suyos? Si ellos estaban metidos en ese lugar, no porque fueron a pescar, no porque fueron a divertirse, estaban metidos en ese lugar
orar porque Él los había mandado. ¿Es que acaso Jesús se ha olvidado de ellos? Y cuando por fin, de una vez por todas, terminó de despedir a la multitud, ahora sí Él iba a tener tiempo para ir al rescate de sus discípulos. Ahora sí Él iba a tener tiempo para responderle a Andrés: ahora voy, quédense tranquilos. Cuando por fin Jesús despide a toda la multitud, dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo que necesitaban sus discípulos era un poco de seguridad, era sentirse que Él estaba cerca. Pero cuando termina de desocuparse, de atender a todos, en vez de salir corriendo, lo que Él hace es irse a orar. La segunda enseñanza que nosotros debemos rescatar de este pasaje es que siempre hay tiempo para orar. Siempre es necesario y prioritario retirarnos a orar. Y cuando la Escritura dice que Jesús vino a ellos a la cuarta vigilia de la noche, a nosotros nos enseña que Él pasó varias horas orando. La cuarta vigilia ya era casi el amanecer. Jesús no fue solo a tener un momento de una oración rápida, sencilla, apurada. Él se dispuso a pasar tiempo con el Padre. La oración es algo que a nosotros nos demanda tiempo, sacrificio, esfuerzo. Estamos en un mundo tan tecnológico que cuando te piden, alguien pone en algún grupo, estén orando por esto, todos mandan unas manitos así. Yo sé que no acá en esta iglesia, pero en otras, porque aviso, porque tengo amigos de otras iglesias. Mandar las manitos así no quiere decir que oraste. Orar significa arrodillarse, dedicar tiempo, derramarse delante del Señor. Ese es orar. Eso es lo que hizo Jesús. Finalmente, luego que la multitud se fue a su casa y de que Jesús pasó unas horas orando, Él fue al encuentro con sus discípulos. El relato comenzaba diciendo que Jesús había ido en una barca solo y después había mandado a sus discípulos en otra barca. Yo no sé si era la misma barca en la que Él los mandó. Seguramente Él podría haber conseguido alguna embarcación, pero Él decidió ir caminando. Y fíjense que ellos habían salido muchas horas antes. Y sin embargo, Él pudo alcanzarlos a mitad de camino. Yo no sé si era como flash, pero a Él no lo ata el tiempo. Y Él llegó a encontrarse con ellos en medio de aquella gran tormenta. Ellos estaban muertos de miedo. Ellos estaban convencidos de que morirían en aquellas aguas. Alguno habrá pensado: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué se me ocurrió seguir a Jesús? Si estaba más o menos bien, mira dónde estoy ahora. Y en medio de los gritos, del temor, de la desesperación, pero también del cansancio de remar contra aquellas olas, lo único que les faltaba era que apareciera un fantasma.
Y en medio de aquella oscuridad, la figura de Jesús comienza a resplandecer. Y si antes tenían miedo, imagínense cómo estarán ahora. Un fantasma. Y entonces Jesús habla. Y entonces Él lanza su palabra, que creo yo pasó por encima de la tormenta, pasó por encima del viento y del bramido del mar, diciendo: tengan ánimo, ya estoy aquí con ustedes, ya no hay razón para tener miedo. A mí se me viene a la mente aquella imagen cuando Jesús salía del Jordán y los cielos se abrieron y desde la eternidad retumbó la voz del Padre. Me imagino que algo parecido debe haber ocurrido en aquel lugar, en donde la voz de Cristo traspasó todo ruido y todo temor para decirles: yo estoy aquí con ustedes. Y por supuesto que Pedro algo tenía que hacer, porque creo que siempre era el que hablaba, el que hacía cosas inesperadas. Y en esa respuesta casi impulsiva de él dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no tenía dudas de que era el Señor. Pedro lo que le pide es a Cristo que haga algo, que tome el control sobre la naturaleza, que tome el control sobre las leyes de la física, para decirle que él pudiera caminar sobre las aguas como lo estaba viendo a Cristo que lo estaba haciendo. Estaba diciendo: Señor, crea un ambiente espiritual para que soporte las aguas, mi peso, y yo pueda hacer lo que tú estás haciendo. Señor, yo soy Pedrito. Quiero ir donde estás. Quiero caminar como vos caminás. Hace algo. Y Jesús dice: vení. Pedro estaba pidiéndole al Señor que fuera Él el que hiciera aquello que era imposible. Y Jesús no hace eso. No vemos en la Escritura que Jesús le haya hablado a las aguas o a la naturaleza o a las leyes de la física. Él solo le dice a Pedro: vení. Y Pedro camina por las aguas, sostenido solo por su fe. Y fue por su fe que pudo contarle a los suyos el milagro que había vivido. No sabemos cuántos, usted sabe que se hundió, todos lo sabemos, no sabemos cuántos pasos dio. Si dio 2, 3, no sabemos a qué distancia estaba Jesús. Pero él llegó hasta donde él estaba, porque cuando se hundió, solo el Señor, con extender su mano, lo tenía cerca. El Señor no hizo que sucediera algo milagroso, porque si Jesús le hubiera ordenado las aguas que soportaran el peso de Pedro, estas lo tendrían que haber sostenido siempre. Y Jesús no se enojó con la naturaleza ni con las aguas, se enojó con Pedro y por su poca fe. No sabemos cuántos pasos dio, pero que los dio, los dio. Algún día vamos a tener la posibilidad de preguntarle cuánto caminó. A veces es fácil obedecer, aunque sea algo difícil lo que se nos pide, pero cuando nosotros tenemos el control de lo que tenemos que hacer. Pero qué difícil es obedecer a una orden cuando es algo desconocido, algo en lo que nosotros no podemos manejarlo. Pedro lo hizo. Yo me imagino que mientras Pedro bajaba de la barca,
Sus compañeros habrán empezado a opinar. Alguno habrá dicho: Pedro, ¿qué haces? ¿Estás loco? Algún teólogo habrá querido decirle: el Señor nunca te pediría que hicieras algo tan incoherente. Alguno más espiritual le diría: Jesús nunca te pediría que hagas algo que ponga en riesgo tu vida. Otros más mundanos empezarían a apostar: che, 2 pescados que se hunden. Lo cierto es que Pedro se bajó y ellos dejaron de prestarle atención al viento, a la tormenta y a las aguas. 3 grupos de personas, las que se acercan a Jesús para saciar una necesidad, las que, a pesar de todas sus dificultades, deciden caminar en obediencia, y aquellas que se animan a vivir lo mismo que vive su Señor. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, si puedes acompañarme al libro de Éxodo, capítulo 14. El pueblo salió enfurecido, gozoso, alegre, hasta que llegó al Mar Rojo. Se le terminó la alegría, el gozo, los cantos. Primero te lo digo, dice el capítulo 13 que el Señor no les permitió ir por la tierra de los filisteos, sino que los llevó al desierto por el camino del Mar Rojo. El Señor los llevó por ese camino. Y ellos llegaron y estaban a las puertas de aquel gran mar. Y la gente comenzó a enojarse con Moisés. Y dice capítulo 14, verso 11, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho, lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren, cuando ellos salieron ya estaban pensando que era mejor vivir en la servidumbre, porque pensaban que morirían en el desierto. El pueblo estaba desanimado, estaba asustado. Y Moisés les da una proclamación extraordinaria, fantástica. Él les dice, verso 13: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una proclamación extraordinaria. Pero el único que no estaba tranquilo después de esa proclamación era Moisés. Yo me imagino yendo atrás de un arbusto, de una colina, y comenzar a decirle: Señor, mira dónde estamos, mira dónde nos trajiste. Señor, hace algo, el pueblo se está rebelando, el pueblo está desconfiando. Señor, hace algo, hace algo. Hasta que otra vez los cielos tienen que abrirse para que suelte la voz de Dios desde la eternidad. Y Dios le dice a Moisés, versículo 15: ¿por qué clamas a mí? Yo me imagino que Moisés tiene que haber quedado desorientado. ¿Quién le voy a decir? Gauchito Quito ya no existe. La difunta Corrá todavía no nació. Moisés le estaba diciendo al pueblo: quédense tranquilos.
veces nosotros clamamos y clamamos cuando lo que tenemos que hacer es actuar de acuerdo a lo que Dios ya nos ha dado. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que Dios ha delegado sobre nuestra vida, nosotros tenemos que actuar, tenemos que actuar. Ahora está en la iglesia un misionero que vive en Guinea-Bissau. Nosotros tenemos el privilegio como iglesia de poder sostener su ministerio. Estábamos conversando, dice que llegaron a una aldea, unas 200 personas más o menos, y a través de las historias, quiero contárselo rápido para no irme con el tiempo, pero a través de las historias ellos estaban hablándole de Jesús, y un hombre de aquella aldea entendió, de hace tiempo había tenido un sueño desde la tribu de los Fula. Los Fula tienen mucho miedo al mar, y él había soñado que estaba en el mar en medio de una tormenta y un hombre venía y lo sacaba y lo llevaba hasta la orilla, y mientras ellos le relataban las historias de Jesús, este hombre pudo entender que era Jesús, el hombre de sus sueños. Y así que él decidió creer y abrazar la fe. Le sacaron, su padre lo sacó de su familia, le quitó su nombre, le quitaron su casa, sus hijos, sus 2 esposas, porque tenía 2 esposas, sus 2 suegros, bueno, ahí hice un favor. Para que él desistiera de esta nueva fe que había abrazado. Y él estaba compenetrado en lo que Jesús había hecho por él, que decidió seguir en lo que había creído, hasta que su padre lo hace llevar ante el imán, que era el jefe espiritual de aquella aldea. Dice que ellos, los misioneros, no pudieron acompañarlo a ese lugar, pero ellos sabían que si él no se retractaba allí mismo en aquel templo, él debía ser asesinado, porque ellos creen que por lo menos de esa manera van a salvar su alma. Y él se presentó ante el imán, y cuando éste salió de la entrevista que ellos tuvieron, él le dijo a su padre: recíbelo de nuevo en tu casa, devuélvele el nombre, sus hijos, sus esposas, las suegras no, dijo, porque nunca he encontrado tanta sabiduría en un hombre. 2 días tenía de creyente. Y cuando él leyó un pasaje en el que Jesús sanaba a un sordo mudo, él dice: mi hermana es sordomuda de nacimiento, vamos a hacer que Jesús la sane. Entonces dice el misionero que, bueno, ahí sacaron su libro de teología para explicarle que Dios obraba de diferente manera, que había que ver su voluntad. Él no entendía nada, decía: yo quiero que Jesús la sane, como dice la Biblia. Así que mientras el misionero trataba de explicarle, bueno, que a veces no estaba muy seguro si le iba a poder sanar, este se fue a buscar a la hermana y la trajo. Dice: no nos quedó más remedio que orar para que la sane. Dice: vos podés creer que se sanó. Dice: pero no por nuestra fe, por la fe de este. Y fue tan impactante eso en la aldea, que empezaban a venir de otras aldeas. De 60 aldeas se reunieron en aquel lugar para traer a los enfermos.
y Dios comenzó a sanarlos. No tenía teología, no sabía nada más que lo que estaba escuchando, pero creía. ¿Cuántas veces nosotros gastamos tanto tiempo en hacer análisis cuando lo que simplemente tenemos que hacer es obedecer? Simplemente obedecer. Había tres grupos de personas que se identificaban en la fe. Aquellos que creían en que todo pasaba por el razonamiento, los que creían que todo había terminado en cuanto a los hechos milagrosos, los que decimos creer que todo sigue vigente. Hay tres grupos de personas. Los que se acercan a Dios para saciar una necesidad, que está bien. Muchos se fueron sanados, alimentados y se volvieron a sus casas. Están aquellos que por obedecerle se meten en cada lío, tienen que pasar cada situación, pero Él siempre está. Y si estás en medio de una tormenta y Él no llega y no responde tus mensajes, yo quiero decirte, quédate tranquilo. Él está orando por vos. Le está clamando al Padre por tu vida. Y hay un grupo de personas que son aquellas que se animan a caminar como Él caminó. Son aquellas que se animan a vivir de la manera que Él vivió. ¿Te van a zarandear? Sí. ¿Vas a padecer situaciones difíciles? Sí. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y no le dijo: Peter, quédate tranquilo porque yo le declaré que ahora en un rato muero en la cruz y se termina. Le dijo: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pedro caminó en las aguas por la fe que pudo tener. Se hundió, es cierto, pero pudo contarlo. A veces es necesario hundirnos, pero intentarlo. Porque si te hundís, Él está allí para extender su mano sobre ti y sacarte. Necesitamos vivir de la manera que Él vivió, hacer las cosas que Él hizo, animarnos. Así como hoy oraron por los que tenían dolencias, salir a la calle a orar por la gente. Creer que el mismo Dios que hizo estos milagros aquí también los va a hacer afuera. No sos lo importante. Sos valioso, Dios te ama, murió por vos. Pero lo importante es lo que la gente está sufriendo y que la respuesta está en vos. En estos días en donde uno prende la televisión y todo lo que ves es este buque que se ha submarino que se ha perdido. Yo aprendí un par de cosas que en mi ignorancia no lo sabía, y viendo los dibujitos que hacen, hay unos 300 metros más o menos que es la plataforma continental, y después hay una luz en el cual no pueden determinar la profundidad porque no hay elemento ni maquinaria que el hombre haya inventado que pudiera conocer y llegar hasta las profundidades del mar. No sé, yo nunca me imaginé que hubiera
un lugar donde fuera desconocido para el hombre no pudiera llegar. Dice la Biblia que Él tomó tus pecados y los tiró en la profundidad del mar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Toda tu maldad, tu suciedad, el Señor la depositó en un lugar donde ningún hombre puede ir a buscarla. La tiró en un lugar en donde dice que no tendrá más memoria de ella. Eso tiene que ser suficiente para vivir una vida de agradecimiento a Él. Y saber que lo que tenía para vos ya está cumplido. Ahora es necesario que vos hagas, que cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Te llamó para que seas salvo, sí. Te llamó para que tengas vida y vida en abundancia, sí. Para que tengas eternidad, sí. Pero te escogió para que anuncies de su gracia y de su perdón a las multitudes que están sufriendo. Que hoy corren detrás de cualquier propuesta que les alivie el dolor. La verdadera respuesta solamente está en los hijos de Dios. Solamente.